Cuando quieras. Buenos días. Yo, a diferencia de todos los ponentes, en vez de aportar soluciones, voy a aportar preocupaciones. Entonces, bueno, pues muchas gracias por habernos invitado a participar en este foro. Aparte de lo que aprendemos, también nos apoya o nos da confianza en que lo poquito que sabemos, pues no vamos mal encaminados. Entonces, eso es importante. Todos los ponentes anteriores han hablado de temas que yo voy a tratar aquí, lo cual casi va a ser obvio lo que voy a decir, va a ser repetir muchas de las cosas. Voy a tratar de daros un poco el enfoque operativo, que es lo que más nos interesa, y que os empapéis de ese enfoque operativo. Es decir, cuando nos vamos a un siniestro, nos encontramos una situación en la cual carecemos de información, o la información es muy sesgada y encima tenemos muy poco tiempo de reacción, con lo cual tenemos que actuar pues por reflejos, en definitiva. Es decir, que los conocimientos que tengamos tienen que venirnos directamente y actuar rápidamente. Todo lo que sean ayudas en la instalación y conocimiento pues va a minimizar los riesgos. Para pasarlas. Ajá. Vale. Bueno, vamos a ver un poco lo que son los riesgos que nos encontramos o que hemos identificado y cómo los mitigamos. Los datos estadísticos son los mismos. He visto que todos hemos utilizado la misma fuente, al fin y al cabo. Todos hemos leído del mismo sitio. Debe ser que no hay más estudios. Los estudios que hay, otros estudios no nos dan confianza. Y nosotros, el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, ha llegado tarde, como las administraciones, ha llegado tarde a esto. Es decir, no nos hemos dado cuenta del problema que suponía hasta hace muy poco tiempo. Y desde entonces nos hemos puesto a investigar, a formarnos, y bueno, y ahora vamos tarde. Es decir, que soy consciente que teníamos que haber hecho o darnos cuenta de que las nuevas tecnologías pueden traer nuevos problemas, que no es ni mejor ni peor, sino nuevos problemas que tenemos que aprender a gestionarlos. Una vez que los gestionemos, pues ya no será un problema. Como antes ha dicho nuestro compañero, el gas hace unos años pues era un problema. Ahora ya nadie se plantea el riesgo del gas. Lo hemos interiorizado, se ha normalizado y no hay problema. Y luego, pues alguna de las cosas que vamos a ver, lo del apagado rápido de instalaciones, que lo que ha comentado Sergio justo antes, pues es una de las posibles soluciones. Es decir, a nosotros lo que más nos preocupa ahora mismo es el apagado de la fase de corriente continua, pero no el apagado del inversor, sino desde la salida de la placa. Y eso la normativa tendría que recogerlo desde hace ya años. Es decir, que tenemos una instalación de 1000 voltios sin protección ninguna, con lo que ello conlleva a mantenedores de la instalación, a personal de extinción de incendios y luego el riesgo que soporta. Bueno, esta la pasamos. En definitiva, nosotros hay un concepto que ya siempre asociamos, instalación solar, baterías de litio. Es decir, nosotros por sistema vamos a pensar, si detectamos que hay baterías de litio, almacenaje de energía, vamos a pensar que hay instalación solar, sí o sí. Y si vemos indicios de placa solar, vamos a pensar que hay baterías de litio. Y son dos riesgos importantes y dos riesgos que tenemos que controlar. Hasta que no nos cercioremos y sepamos fehacientemente que no hay instalación de baterías, pues vamos a trabajar bajo esa hipótesis. Eso nos ralentiza y nos dificulta el trabajo. Las instalaciones en cubierta, con todo lo que se ha expuesto, pues tienen sus riesgos, sus cosas. Desde el punto de vista de fuego nos preocupa un poco menos. Es decir, a la hora de actuar nosotros, nos preocupa bastante menos. La que sí nos preocupa son las instalaciones en fachada. Aquellas instalaciones que pueden desprenderse. Poneros en situación, una fachada, tengo una segunda piel con la fotovoltaica. Si yo tengo un fuego en el interior de la vivienda, que me da igual que lo haya provocado una nevera o la fotovoltaica o quien sea, y esas llamas inciden sobre la estructura de soporte de estas placas, ¿qué estabilidad tienen estas placas? Tener en cuenta que es un soplete lo que sale por una ventana. Entonces, ¿esos soportes qué estabilidad tienen? Tengo que partir de la hipótesis de que no tienen estabilidad, en cualquier momento se me desprenden. Con lo cual, circulación para hacer rescates o extinción por debajo de esos elementos no se puede. Tengo que acordonar muchísimo. Colocar vehículos de rescate y de extinción aéreos, lo que llamamos las escalas, no puedo colocarlas. Estoy bloqueado. Tengo un grave problema. Luego, el espacio que queda entre la placa y la fachada va a propagar el fuego muy rápido. Va a hacer un fenómeno, un efecto chimenea, no va a disipar calor y los pisos superiores
pues tengo un alto riesgo. Y el material que me cae va a provocar el fuego en las partes inferiores. Con lo cual, desde el punto de vista de fuego, lo que es de fuego, me preocupa más la fachada que la instalación encubierta. La instalación encubierta nos preocupa de otro punto de vista, que los vamos a ver ahora. Bueno, para buscar la información y uno formarse, pues empieza a leer cosas y de repente, después de haber leído bastante y tener escrito algo, se da cuenta que hay un estudio de la Organización Internacional de la Energía que ha recogido exactamente los mismos puntos que había trabajado. Entonces, bueno, pues en este estudio, al final, hace una valoración de riesgos también, que son los que ya teníamos identificados, y cómo mitigarlos. ¿Qué dificultades vamos a tener en nuestra intervención? Cosas que tenemos que valorar como riesgos. El peso adicional de la estructura. Es decir, esa cubierta o esa fachada, pues va a tener un sobrepeso, que evidentemente si es una nueva construcción, que ya estaba pensado la instalación fotovoltaica, pues ya está calculado. Pero si es adicional, pues tenemos ahí un sobrepeso. Esas cerchas de esa nave, esa cubierta de hace 30 o 40 años, esa carga permanente, nosotros calculamos aproximadamente como número gordo unos 25 kilos por metro cuadrado, pues es un elemento más. En una nave con esa cubierta debilitada, esas cerchas debilitadas por el efecto del fuego, es muchísimo peso, muchísimos kilos. Si además le añadimos que es una cubierta que a lo mejor plana, le añadimos el agua de extinción, empezamos a sumar kilos. Entonces, el sobrepeso es un tema a considerar y un riesgo a valorar. El tema de la caída. Bueno, la caída de elementos. Hemos dicho que en fachada, el que caigan los desprendimientos de elementos es un problema grave. Y en cubierta, bueno, pues los problemas de que los cristales de los paneles puedan romperse y caerse, el efecto del viento, incluso hasta el efecto del propio chorro de agua. ¿Por qué no? Es decir, que va con mucha fuerza y puede tirarte un panel, con lo cual es un factor a considerar el riesgo de caída de elementos. El riesgo eléctrico. El riesgo eléctrico es el que más nos preocupa de todos, porque no lo podemos controlar. En una situación que haya que hacer un rescate, que también valoramos eso, es decir, un operario que está haciendo un trabajo sobre los paneles o sobre cualquier instalación de cubierta y puede tener una descarga. Hay que rescatarle. Subirte a esa cubierta ya es un problema. No saben las condiciones de seguridad. En un caso de fuego más, esos cables son afectados, la instalación está afectada por el fuego, si pierden los aislamientos, tienes un riesgo eléctrico no controlado. No sé si sabéis que la NFPA dictó una orden, no una orden, porque no es capaz de dar órdenes, sino una recomendación para eximirle ante los tribunales, que decía que en caso de fuego en una instalación fotovoltaica, en una vivienda, en una industria, que lo único que había que hacer era salvar el solar. Es decir, no se intervenía. No se intervenía. Era su recomendación y con eso le salvaguardaba ante los tribunales. ¿Por qué? Porque decía, si ya están salvadas las personas, son medios materiales, lo que hay que salvar, no voy a poner en riesgo la vida de los bomberos por salvar un medio material. Lo tenía muy claro. Es decir, así de claro. O usted me elimina el riesgo eléctrico o esto es lo que hay, salvamos el solar. Por eso, en Estados Unidos, la normativa, la NEC, ha ido por delante y ya exige salvaguarda de la parte de corriente continua. Y está bastante bien hecho. El riesgo de caída del propio bombero, del propio personal de mantenimiento. Los paneles son resbaladizos, totalmente resbaladizos. Si encima tenemos una situación que hemos echado agua o cualquier otra circunstancia, pues el riesgo de caerte es muy grande. Cuando tenemos el riesgo eléctrico, no solamente pensamos en el riesgo de que alguien se electrocute. Sí. Bueno, aquí he dado algo que no debía. ¿Este puede ser? Vale. No solamente es el riesgo de electrocución, sino que una descarga te genera un movimiento reflejo y estás en una situación en la que tienes los paneles, estás cerca del borde, te puede ocasionar la caída. Es otro de los riesgos que tenemos que valorar. Entonces, cuando subimos a una cubierta en la cual tenemos paneles, tenemos que buscar un sistema de seguridad anticaídas.
Si tenemos un sistema de barandilla, un sistema de protección colectiva, estupendo, pero si no, tenemos que montar nuestros propios sistemas, con lo cual nos ralentiza y nos dificulta muchísimo la operación. Entonces, bueno, ¿cómo mitigamos esto? Pues con estrategias de intervención. La más importante, primera, que llegamos a una instalación, saber si existe fotovoltaica. Y saber si existe fotovoltaica con baterías. Eso es fundamental. Y eso ya tendríamos que, todos los instaladores, aunque no lo exija la norma, ya ponernos la pegatina en nuestro caja general de protección. Minimizar los riesgos de electrocución y riesgos de caída. Es decir, que tengamos un sistema de protección de la fase de corriente continua y un sistema que nos evite estar cerca del borde de esa cubierta, que nos podamos caer. Eso sería fundamental y los nuevos diseños tendrían que contemplarlo, es decir, que existan esos sistemas de protección. Y luego, pues los sistemas que ayuden a prevenir, es decir, detectar de forma temprana esos conatos de incendio para que se queden en conatos y sistemas que eviten la propagación del fuego. Es decir, que no se nos queme toda una cubierta, que esté toda cubierta de paneles o una cubierta que propague el fuego. Es decir, porque hay que trabajarlo, como aquí se ha expuesto, desde varios puntos de vista. Poner paneles en islas, en zonas aisladas y luego elementos no combustibles o sistemas de protección que eviten la propagación. Serían las 3 estrategias de intervención. ¿Cómo lo mitigamos? ¿Cómo implementamos esto? Bueno, pues en primer lugar, que la normativa contemple el riesgo y la intervención de los servicios de emergencia. Si genera una normativa que es muy buena en aislamiento y no sé qué, pero no contempla que el suceso siempre se va a ocurrir con mayor o menor probabilidad. Si metemos unos buenos sistemas, una buena normativa, menos probabilidad, pero al final siempre va a ocurrir. Pues que tengamos en cuenta en el diseño que va a haber que intervenir de una manera o de otra. Tendremos que adaptar los procedimientos de trabajo, nuestros propios procedimientos de trabajo cuando existe instalación fotovoltaica. Y nosotros estamos ahora en proceso de elaboración de procedimientos específicos, porque cambia todo. Nos ha cambiado la forma de pensar y de ver en nuestros focos de cubierta. Y luego, las mejoras tecnológicas. Las empresas, los investigadores, los centros de homologación tienen que ir introduciendo pues, esas mejoras tecnológicas que ayuden a disminuir la probabilidad del suceso y las consecuencias del suceso. Eso es fundamental. Bueno, aquí en esta tabla vienen resumidas todos estos puntos. Y bueno, voy a destacar sobre todo la parte de mejoras prácticas, que es lo que está haciendo todo el mundo. En definitiva, ¿qué cosas nos gustaría que se introdujese desde la normativa o incluso desde las guías de buenas prácticas de las propias empresas? Porque cuando no existe normativa, pues hay gente con inquietud, instituciones que editan unas guías de buenas prácticas que me parece que luego los socios se adhieren y al final es la base de la normativa y suelen estar muy, muy bien enfocadas. Primero, identificar la instalación, ya lo hemos dicho. Yo quiero saber cuando llego que tengo una instalación fotovoltaica y encima apoyada por baterías, si fuese el caso. A la hora de intervención, disminuir los riesgos. Bueno, pues que yo pueda circular por esa cubierta con seguridad. Esos espacios entre paneles tienen que existir. Si no, no puedo moverme. No puedo moverme. Tengo que pisar placas. Con lo cual, destrozo placas y encima me puedo caer. Y me dificulta el movimiento y el tiempo de reacción. Por supuesto, evitar el riesgo de caída desde la cubierta. Con lo cual, tiene que haber un retranqueo de esas placas con respecto al borde. Hemos visto fotos, cuando uno empieza a mirar y ve fotos de cubiertas, vamos, que no cabe nada, absolutamente nada. Ahí arriba, pues eso pues hay que limitarlo. No solamente normativamente, sino también como guía de buenas prácticas para los propios propietarios de la instalación. Identificar esa instalación de corriente continua. Es decir, que yo conozca por dónde va trazada esa instalación. Y si yo veo físicamente esa instalación, si veo esa canaleta, que sepa que es de corriente continua, que esté identificada, porque en una cubierta no solamente hay canaletas de la parte de fotovoltaica, hay de otras muchas instalaciones. Entonces quiero saber cuál es, porque esa es la que me tengo que tener un poquito más de precaución. Incluso, para ahora ya pensando en una intervención que tuvimos, para la hora de encontrar dónde está el fuego, utilizamos la cámara térmica. Si yo tengo múltiples canaletas por allí, no sé cuál seguir. Si yo encuentro, sé cuál es, pues puedo seguirla con mi cámara térmica y puedo llegar a detectar cuál es el punto donde me está ocasionando el problema. Los cables protegidos en función del lugar.
el primer ponente creo que fue el que nombró los cables blindados en instalaciones agrícolas. Bueno, pues en instalaciones industriales hay zonas donde el cable a lo mejor tiene que ser blindado también, porque no es raro ver un cable que pasa entre zonas de chapas, con vivos, con filos, que nos cortan esa instalación. Es decir, que aparte de ser meticuloso en la forma de ordenar los cables, también en cómo los protegemos y cómo van puestos. Tendremos que establecer distancias de seguridad con respecto a la matriz de paneles. Es decir, nosotros operativamente tendremos que decir, cuando trabajemos en una cubierta, mantener una distancia de seguridad respecto a los paneles de tanto. No sabemos de cuánto, porque vemos que unos están a 1,5 metros, otros están a 1 metro, otros a 5 metros. No lo sabemos, no tenemos experiencia. Con lo cual ahí sois los que ensayáis y convivís con estos sistemas los que nos tenéis que recomendar y decir qué distancias. Nosotros, como razonable, vemos 1,5 metros, pero no sabemos si es lo mejor. Sistemas de desconexión rápida y segura. Antes Sergio ha mostrado el sistema que ellos disponen, el sistema de utilización de potencia, y venían ahí las setas. Me encantaría que esas setas tuviesen una llave. Es decir, nosotros necesitamos que los sistemas sean seguros durante todo el tiempo que estamos interviniendo. Entonces, hay que garantizar esa seguridad. Sistemas de desconexión rápida de la fase de corriente continua, porque la alterna está controlada, y encima que sean seguros. Es decir, que no se rearmen automáticamente, que no entren sistemas de potencia secundaria, porque una de las cosas que uno piensa cuando vamos a un fuego, lo primero que hacemos es ir a la caja general de protección y quitar todos los diferenciales automáticos y toda la electricidad fuera. Pero eso tiene un problema. La fase de corriente continua sigue ahí y nos pueden entrar los sistemas secundarios de potencia. Nos pueden entrar generadores o nos pueden entrar baterías. Entonces necesitamos sistemas que nos garanticen que se queda todo, alterna y continua, todo fuera. Totalmente fuera, quitar totalmente el riesgo eléctrico. Luego, el tema de los humos. No nos preocupa, los humos que desprende una instalación fotovoltaica son exactamente igual que los humos que desprende cualquier otro tipo de elemento de la construcción, con lo cual vamos protegidos con nuestro equipo de respiración, con nuestros trajes. Eso es una parte que por lo menos la tenemos cubierta. No nos mete ningún tipo de elemento más. Incluso el agua de extinción no tiene mayores contaminantes que el que tiene el agua de extinción que utilizamos en un piso normal. Distinto es con las baterías de litio. Esa es otra guerra distinta, totalmente distinta. Y luego ya también, tecnológicamente, los sistemas deben disponer de sistemas que detecten el arco y las derivaciones en la fase de corriente continua, porque en alterna lo tenemos muy fácil, pero en continua al parecer no es tan fácil. Y ahora mismo no se está exigiendo eso normativamente, por lo menos en España. En otros países sí, Estados Unidos sí, pero aquí no. Y eso es precisamente una de las fuentes de riesgo y de producción de incendios. ¿Ejemplos? Bueno, pues aquí ponemos varios ejemplos. En este siniestro que se muestra aquí, que fue una nave en Delanco, en New Jersey, que intentaron extinguirla y cuando llevaban 3 bomberos heridos, dijeron marcha atrás y que se queme. Marcha atrás y que se queme. Si nos fijamos la densidad de paneles que hay, toda el área cubierta, eso es imposible. Y el riesgo pues es tremendo. Al final, pues eso, salvaron el solar, construyeron una nueva nave y las pérdidas pues serían tremendas. En Europa, pues hemos tenido, en Alemania sí están reportados casos y está documentado. Por eso todos hemos utilizado la misma estadística, que yo creo que es la mejor. ¿Qué están haciendo otros cuerpos de bomberos? Nosotros no nos gusta inventar, nos gusta ver, adaptar y si es posible, mejorar. Bueno, pues en España ya Bomberos de Barcelona va por delante, ha sacado una guía de actuación muy sencillita, pero ya va introduciendo cosas dentro de sus capacidades normativas. Tampoco puede exigir una serie de cosas que a nivel estatal ni siquiera se exigen a nivel autonómico, pero ya da los primeros pasos. Es decir, va muy por delante de nosotros, entonces nos fijamos en ellos. Y luego también están las guías de buenas prácticas, que yo creo que son muy eficaces, porque cualquiera que tenga una empresa, si puede adaptarse a una guía de buenas prácticas, pues tiene un punto de calidad y sabe que por lo menos el fracaso está más lejos. Entonces, bueno, aquí tenemos publicadas un par de guías de
de buenas prácticas o guías de instalación, que bueno, pues que son interesantes y van introduciendo algunas de las cosas que ya estamos viendo. Vamos a ver un poquito por encima lo que han hecho los cuerpos de bomberos, que es lo que más nos interesa. Bomberos de Barcelona. Muchas de las cosas que ha aplicado un cuerpo, luego las ha aplicado otro, porque son más que razonables. Y cuando uno le dice, pues esto es razonable y esto es bueno. Bomberos de Barcelona. Lo primero, identifica que existe una instalación fotovoltaica y si está o no apoyada por baterías. Eso ya lo tiene como obligatorio. Tiene que señalizar los cables de corriente continua. Y si yo subo una cubierta o estoy viendo por una fachada el trazado de esos cables de corriente continua, yo sé que son cables de corriente continua. Ya tengo identificada la zona de riesgo. Luego hace una clasificación de los locales de riesgo como local especial de riesgo bajo, cuando cumple ciertas condiciones de potencia. Y también menciona los temas de sectorización para evitar la propagación del fuego. Es decir, que la instalación fotovoltaica no puede interrumpir esa sectorización, no puede ser un factor que contribuya a la propagación del fuego. Si ya tenemos unas normas que son exigentes y son eficaces para evitar la propagación, por el hecho de hacer esa instalación fotovoltaica, no puedo romper esos sistemas de protección pasiva del edificio. Bomberos de Tokio. Vamos viendo de un sitio para otro. El marcado. Todos los cuerpos de bomberos han puesto el marcado, que exista esa instalación, con lo cual ya no lo voy a nombrar más veces. ¿Qué ha hecho Bomberos de Tokio respecto a Barcelona distinto? Bueno, hay que garantizar el acceso de los bomberos a la cubierta de una forma segura, y lo que no puede ser es que desembarque en la cubierta y desembarque sobre las placas. Eso no puede ser. O que el desembarco en la cubierta tenga que ser mediante una escala. Tampoco puede ser. Tiene que tener un sistema de acceso a la cubierta que sea accesible para los bomberos y encima sea seguro. Limita las zonas, los metros cuadrados de cada paquete de placas o cada isla de placas y establece unas distancias entre estos paquetes de placas para poderse circular. Y luego, como una cosa curiosa, es el tema de que cualquier punto de la placa no puede estar más lejos de 24 metros de la posición del bombero, de una posición segura del bombero. Ellos proponen como sistema de extinción el agua, utilizada de cierta manera y se propone el agua. Entonces quieren tener alcance a los surtidores. Entonces establece como distancia máxima a una posición segura de los bomberos 24 metros. Y define zonas por las cuales no pueden ir los conductores de corriente continua en la instalación. Es decir, todas las zonas por las que van a circular bomberos, por todas las zonas que son vías de evacuación, no pueden haber sistema de corriente continua, sistema sin protección. Bomberos de Alemania, bomberos de California, pues lo mismo. Identificación de la instalación. Obligan al sistema de desconexión rápida para bomberos de la fase de corriente continua. Es obligatorio. Y eso es lo que más, a nosotros, lo que más ahora mismo nos preocupa. Y eso que se regule. Bomberos de Alemania. Bueno, Bomberos de Alemania incluso tienen publicados su árbol de decisión en caso de intervención que tienen que hacer. Y ellos que introducen también, aparte del árbol de decisión ya establecido, hay que disponer en el cuadro general de protección de un esquema de la instalación para saber por dónde van la instalación de corriente continua y cuál es la zona que está sin protección. ¿Qué zona, qué parte de esos cables de corriente continua van a estar siempre en carga? Eso lo exige. Aparte luego ya de los sistemas de detección de arco y de derivación para que proteja la instalación y no inicie el fuego. En todas las guías de instalación que consideren la intervención de los bomberos, al final se resume en estos datos. Identificación de la existencia de la instalación, la identificación de la zona de riesgo, sistemas de autoprotección de la instalación para que no inicien el fuego, las derivaciones y cortocircuitos, sistemas de corte manual, que yo pueda garantizar que he cortado y además dejar segura la instalación, tanto de la parte corriente continua como la corriente alterna. La protección adecuada de los conductores para el paso del tiempo y para el paso de la fauna. Es decir, que tanto las ratas como ciertas aves pues van a deteriorar esos cables, esa parte de la instalación.
La accesibilidad, hay que contemplar que si tenemos que acceder, porque hay cualquier tipo de siniestro, no solamente de fuego, sino un rescate de un ave que está caído en cubierta. Es decir, que eso no es una cosa exótica, nos pasa con bastante a menudo. Pues tengo que tener zonas por las cuales me pueda mover sin riesgo. Definición de las distancias de seguridad, tanto para el riesgo eléctrico como para los bordes de cubierta. En Estados Unidos ahora mismo la distancia de seguridad es de 3 metros, porque es la única distancia que garantizan que tienen menos de 80 voltios. ¿Vale? Hasta 3 metros puede haber 80 voltios. Entonces dicen que la distancia de seguridad son 3 metros. Bueno, eso ya son recomendaciones operativas, los voy a saltar, las he incluido aquí. Son nuestras recomendaciones operativas que no están cerradas. Esto es una reflexión que hicimos internamente dentro del servicio y dijimos, bueno, pues y tenemos que irlas completando, y en el cual resaltamos los puntos más importantes. Apagado rápido la instalación. Es lo que más nos gustaría ahora mismo que se implementase. Yo he traído aquí un sistema que he visto que es sencillo y lo que veis, bueno, pues al final lo que hace todos estos sistemas es cortar desde la salida de las placas, o bien del stream, o bien de las placas individuales, un sistema de relés telecomandados, y tenemos una seta, en este caso además con su llavecita, en la cual yo llego, veo el cuadro general, veo que hay una instalación y tengo mi seta. La pulso, giro la llave, la saco y esa instalación está asegurada. Eso sería lo ideal. He quitado el riesgo eléctrico. El resto de riesgos no. El resto de riesgos ya depende de la arquitectura que se haya utilizado. Otras consideraciones. ¿Tapar las placas? No. Tapar las placas lo consideramos un método de fortuna. Y el método de fortuna te da una sensación de falsa seguridad. Entonces, no queremos falsa seguridad. Cubrirlas con espuma no es adecuado a día de hoy. Se las lleva el viento, resbalan y limpian las placas. Producen luego mucho más. Entonces, no. Hasta que somos muy escépticos en eso. Hasta que no se nos demuestre mediante un test de verdad muy bien hecho, no. En Estados Unidos, uno de los laboratorios que trabajan con la NCPA ha ensayado espumas, ha ensayado telas y telas de fabricantes que las fabrican precisamente para eso, y ninguna ha conseguido tapar las placas. Yo ahora no conozco mucho el tema, pero a lo mejor es más barato poner un sistema de corte de corriente de la placa que comprar un montón de lonas para tapar placas, cuando además no nos garantizan. E imaginar estar cubriendo las placas, todas las placas con una lona. Si está ardiendo, ¿cómo la voy a cubrir? Las que están alrededor, es que no puedo. Entonces, por eso decimos que no. Encontrar a lo mejor lo que habéis dicho alguno no nos gusta. O hay un ensayo muy bien hecho, nos da esa sensación de falsa seguridad y no, de momento ni lo valoramos. Y de hecho, en nuestra reflexión operativa se ha dicho que no, se parta que no. Que nadie se invente de busco unos cartones y le coloco un tablero encima para que no se mueva. No, sencillamente no, eso está totalmente descartado. Y luego el otro tema es, como antes expuso Mercedes, que me encantó que abordase ese tema, es los ensayos. Hay que promover ensayos a gran escala, que consideren todos los efectos, para saber realmente cuál va a ser el comportamiento y saber la dinámica de ese incendio y de propagación de ese incendio. Hasta que no conozcamos cómo se mueve ese incendio, cómo es esa propagación, pues tendremos problemas y tendremos inseguridades. Y nada más, eso es lo que quería exponeros.